Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Una vez más estamos por estos medios, la verdad, el cuarto ángel, con nuestro mensaje titulado Otro Evangelio y otro Cristo. Esto está fundamentado en lo que es el libro de Gálatas, capítulo 1:6, y lo que es 2 de Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4. Vamos a invitarle de inmediato a que nosotros vayamos al libro de Gálatas, capítulo 1, como ya acabamos de citar, y vamos a leer los versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve y se repite la palabra maldito. Anatema es maldito. Ahora bien, vamos a analizar el texto en su contexto. Ya que nosotros vivimos un mundo de tanta confusión teológica, ya que es un texto bíblico que los líderes religiosos se lo presentan a sus feligreses, y una vez que ya se ha recibido el Cristo que ya tienen, ya no aceptan ningún otro porque ellos entienden que el que recibió es verdadero. Y esto es muy delicado. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el texto en su contexto. Nosotros ya para esos tiempos en que se escribe las Escrituras, nosotros sabemos que habían dos ministerios. Estaba el ministerio sacerdotal y sus seguidores, y estaba el ministerio apostólico y sus seguidores. El Cristo de ambos era diferente, porque el Cristo de los apóstoles era un manso cordero, un hombre sencillo, un hombre común del burgo, un personaje que, como no era de la alta sociedad, se presenta así con una expectativa diferente al Cristo que ya tenían los sacerdotes. Un Cristo que viene, muere y resucita, y que hoy en día está en el cielo. Había un problema porque los sacerdotes no aceptaron a ese Cristo. Dicho sea de paso, lo mataron porque lo consideraron el Cristo falso. Es decir, el Cristo verdadero es llamado falso. Dicho sea de paso, los Cristos que se están presentando hoy en día son falsos, y cuando se presenta el Cristo verdadero, se rechaza el Cristo verdadero por el Cristo falso, como pasó en los tiempos de Cristo. Como pueblo rechazaron al Cristo verdadero, y un pequeño grupo remanente, una manada pequeña, fue que aceptó al Cristo verdadero. Así que entonces nosotros teníamos para ese entonces dos Cristos: el Cristo de los sacerdotes, que era un Cristo que venía para liberar a su pueblo de la esclavitud romana. Ellos tenían un Cristo que estaban esperando, claro está, estamos hablando que ellos tenían un Cristo, pero que lo estaban esperando porque no había llegado, mientras que el Cristo de los apóstoles era un Cristo ya presente. Así que por lo tanto, estas personas tenían esa discusión. Ahora tenemos el Cristo que usted, para aceptarlo, era por medio del bautismo, y estaba el Cristo que para ustedes servirle a ese Cristo era el Cristo de la circuncisión. Así que bajo esta lucha, este conflicto, esta teología, y dicho sea de paso, permítame decirle, eran dos ministerios y ambos establecidos por Dios, porque el ministerio sacerdotal había sido establecido por Dios y el apostólico también. Simplemente que lamentablemente ya el otro ministerio, que era un ministerio de Dios, pero ya estaba ministrando para el diablo, entonces Dios tuvo que reemplazarlo por el ministerio apostólico, que era el que seguía los lineamientos del Espíritu y se dejaba guiar por el Espíritu. Así que bajo todo este conflicto,
los apóstoles predicaban ese evangelio, estaban llevando el evangelio y muchos aceptaban el evangelio. Pero cuando venían esos judaizantes, así le decían, que venían con el asunto de la circuncisión, que querían seguirse realizando su sacrificio de cordero y una serie de cosas. Aquí esta gente tenía ese problema porque ahora decían que si alguien le anunciara otro evangelio, y observen, qué cosa un poquito absurda. Resulta ser que el evangelio que había sido establecido, el primero que se reconocía era el sacerdotal, y ellos eran que tenían el evangelio verdadero. Pero ahora ese evangelio verdadero se va a convertir en un evangelio falso porque al presentarse la realidad que era Cristo, el tipo, vemos allí ahora que el antitipo se convierte en el tipo y ahora la realidad está presente, pero ellos siguen esperando, como acabé de mencionar, este otro Cristo, el que venía para liberarlo de la esclavitud romana, mientras que el Cristo de los apóstoles vino para libertarlo, no de la esclavitud romana, sino de la esclavitud del pecado. Aquel que lo iba a liberar de la esclavitud de los dominios de este mundo cuando viniera en su segundo advenimiento. Así que bajo toda esta problemática, nosotros vemos que el texto bíblico está hablando que si alguien anunciare otro evangelio, otro Cristo, sea tenido por anatema, es decir, maldito, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que hoy en día se ha estado proclamando mucho Cristo. Y usted si usted le sirve a Cristo y usted ve que a usted se le presenta un Cristo diferente, usted tiene ahora que hacer lo siguiente. Ver cuál de los dos Cristos se ajusta más a las Escrituras. Porque el Cristo verdadero es el que se ajusta más a las Escrituras. Usted no puede, un texto bíblico que está escrito bajo un contexto histórico de una problemática que había en los tiempos de Cristo, cuando le presentan este texto bíblico, rechazar el Cristo que le están presentando sin usted saber si el Cristo que usted recibió primero era el verdadero o era el falso. Entienda bien, usted no sabe si el Cristo que usted ha aceptado ha sido el verdadero o el falso. Para determinar si ese Cristo que usted ha aceptado es el verdadero, escuche el otro Cristo y luego entonces mira a ver cuál es el que más se ajusta a las Escrituras, y el que más se ajusta a las Escrituras es el verdadero. Por ejemplo, en este mundo cristiano, religioso, hoy en día, hay diferentes Cristos. Por ejemplo, el Cristo de los evangélicos es un Cristo que Él vendrá de manera secreta. Por eso hablan del rapto secreto. Por ejemplo, mi Cristo no es ese. Yo le sirvo un Cristo diferente a los evangélicos, porque el Cristo mío es un Cristo que vendrá sobre la nube de los cielos, vendrá con millares de ángeles, vendrá con trompeta, no pisará la tierra. Dice que Él vendrá, se quedará en la nube, los muertos en Cristo van a resucitar primero, más los que estén vivos juntamente recibiremos al Señor en el aire, claramente a los salvados, los que hayan aceptado al Cristo verdadero, y nos iremos con Él a morar por la eternidad. Y claro, después de 1000 años Él vendrá para resucitar a los impíos y luego entonces darle el pago a ellos, porque los impíos mueren después de los 1000 años que está registrado en Apocalipsis 20. Y allí entonces se da el pago, la tierra es purificada y entonces los santos moraremos por la eternidad y heredaremos la tierra por la eternidad. Así que vemos, por ejemplo, que entre el Cristo del Nelson Cuarto Ángel y el Cristo de los evangélicos es diferente. ¿Por qué? Aunque todos los religiosos de hoy en día dicen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero realmente al que le están sirviéndole no es al verdadero que murió en la cruz del Calvario. Porque como acabé de decirle, ahora hay un Cristo que viene de manera secreta, que es de los evangélicos, por eso hablan del rapto secreto, mientras que el de Nelson Cuarto Ángel es un Cristo que viene sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. El Cristo de los mormones. Los mormones tienen un Cristo el cual usted puede bautizarse por sus familiares, por los muertos. El Cristo que Nelson Cuarto Ángel le sirve, usted no puede estarse bautizado por un familiar que ya se murió. Cada cual tiene una oportunidad de salvación en vida y si usted murió, usted muere sellado para salvación eterna o perdición eterna. Así que después que usted murió, olvídese que el Cristo mío, la sangre de Él no cubre la de aquellos que murieron ya y no hicieron su preparación mientras estaban en vida.
Así que vemos que ese Cristo es diferente, es un evangelio diferente. Vemos también, por ejemplo, el Cristo de los testigos de Jehová. El Cristo de los testigos de Jehová es diferente al de Nelson Cuarto Ángel, porque ellos presentan que Cristo vino en 1914. No sé si habrán cambiado de posición, y si cambiaron ahora, cuál es la posición que tienen. Pero el Cristo que yo les sirvo es un Cristo que él todavía no se ha presentado, mientras que el Cristo Testigo de Jehová ya se presentó en 1914. Eso está dentro de su doctrina. Yo me he sentado con ellos, lo he estudiado y es el que ellos creen. Pero como ellos cambian mucho de doctrina, entonces hay que investigar a ver si ya han cambiado de Cristo y por cuál lo cambiaron, entre los tantos Cristos que hay en el mundo religioso. Y en el adventismo, yo soy nacido y criado en la iglesia adventista. En el adventismo también hay dos Cristos. Está el Cristo que posee una naturaleza pecaminosa con tendencia al mal, y está el Cristo que no posee naturaleza con tendencia al mal. Yo como me identifico con las ramas del adventismo, porque el adventismo le pasó como al pueblo de Israel antiguo, que el pueblo de Israel era un pueblo y luego se fue dividido en dos partes. Estaba la tribu del norte y la tribu del sur. Estaba dividida en 12 tribus y luego entonces desaparecieron esas tribus y estaban los de la diáspora. Por eso se volvió un lío. Así está el adventismo de hoy en día. Dios estableció una iglesia adventista debido a la tanta apostasía. La sierva de Dios habla de apostasía alfa y omega y los tantos problemas. Ahora tenemos iglesia adventista de reforma, dos reformas, están los ministerios independientes y ministerio interno, están lo que se llaman diferentes, ya ustedes saben, los adventistas disidentes, no disidentes, reformas, no, ya ustedes saben. Ahora bien, entre el movimiento adventista hay dos Cristos. Hay un Cristo que posee una naturaleza pecaminosa y un Cristo que no poseía naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, el Cristo que Nelson Cuarto Ángel le sirve es el Cristo que no poseía naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa no puede sujetarse a la ley de Dios. El pecador tiene que experimentar la conversión, porque el pecador, al poseer una naturaleza pecaminosa, es imposible sujetarse a la ley de Dios. Ahora, el Cristo mío sí asumió mi naturaleza pecaminosa en la escena de la cruz, pero no que nació con una naturaleza pecaminosa. Por eso en Juan 18, me parece verso 4, Jesús dice: Padre, he acabado la obra que me diste. ¿Y qué obra tú acabaste si todavía no has ido a la cruz? De demostrar que sí se puede vivir sin pecar. Porque él nació con una naturaleza no pecaminosa, era el santo de Israel, era el Cristo que nació con la simiente santa. Nosotros nacemos con la simiente del diablo, Cristo nació con la simiente de Dios. Cristo sí nació con un cuerpo de carne de pecado, porque no nació con la estructura física con la cual fue creado Adán y Eva. Por eso se dice que Cristo nació con un cuerpo de carne de pecado, pero no con la naturaleza o tendencia al mal. Así que por lo tanto, nosotros vemos que en el adventismo está esa problemática. Un grupo que sirve a un Cristo con una naturaleza pecaminosa, con tendencia al mal, cosa de la cual el Cristo que yo le sirvo nunca tuvo que experimentar conversión. ¿Por qué no tenía que experimentar conversión? Porque él no tenía naturaleza pecaminosa, porque él no nació con la simiente del diablo y por lo tanto él pudo sujetarse a la ley de Dios, porque en él estaba toda la divinidad. En Cristo no podía estar toda la divinidad mientras que al mismo tiempo estaba la simiente del diablo. Eso es imposible. Por eso es que el pecador que acepta a Cristo, para poder sujetarse a la ley de Dios, necesita experimentar la conversión. Experimentar la conversión significa que ahora cambia de simiente, porque la simiente del diablo queda muerta o sometida y ahora reina y predomina la simiente de Dios. Tiene que ser participante de la naturaleza divina. Todo pecador que no hace un pacto de sangre y es participante de la naturaleza divina, es imposible, lamentablemente, sujetarse a la ley de Dios. Por eso es que Romanos 8:1 habla de dos clases de cristianos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu son los que son participantes de la naturaleza divina. Son aquellos que la simiente del diablo está sometida. Por eso el Cristo mío asumió mi naturaleza pecaminosa y yo asumo su naturaleza divina. Tengo que ser, al ser participante de la naturaleza divina, entonces puedo sujetarme a la ley de Dios. No solamente me sujeto, sino que también la ley de Dios se convierte en una delicia. Para el que está en la carne,
la ley es algo, es una carga, es pesado. Hay adventistas que cuando está el sábado están mirando la hora, loco, ansioso, o loco, como dicen el buen dominicano, de que pase el sábado, porque están en la carne, no han experimentado la verdadera conversión, viven en su pecado, suprimiendo el pecado, porque los que son la simiente del diablo no han experimentado la verdadera conversión, no han abandonado el pecado, sino que han suprimido el pecado, entonces viven una vida de apariencia. Eso es la vida de los que están en la carne, por eso siguen bajo condenación, porque no han experimentado la verdadera conversión. Nunca se le olvide eso. Nosotros siempre por estos medios, la verdad del cuarto ángel, nosotros siempre mencionamos lo de Romanos 8.1, que hay dos clases de cristianos, los que están conforme a la carne, que no son los que no han experimentado la conversión, siguen bajo condenación con esperanza, y los que están fuera de condenación, que son los que ya son participantes de la naturaleza divina, son aquellos que viven ascendiendo, creciendo, aman la ley de Dios, su mente está concentrada en la cosa del cielo, su proyección está tan concentrada en la cosa del cielo que el mundo le parece basura, mientras que el que está en la carne están tan concentrados en la basura de este mundo que el cielo le parece basura, aunque no le expresen con sus labios, pero su testimonio expresa lo que realmente reina en su corazón. Así que por lo tanto, mi Cristo asume la naturaleza pecaminosa en la escena de la cruz. Al asumir mi naturaleza pecaminosa tiene que experimentar la ira de Dios, porque ahora asumir la naturaleza pecaminosa experimenta la ira de Dios, y por eso usted ve que Jesús dice, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Precisamente porque ahora tú asumiste la naturaleza pecaminosa de Nelson Cuarto Ángel y toda la humanidad. Entonces ahí se aplicó la ira de Dios porque Él vino y pagó por mi pecado en ese momento. Es bueno que usted entienda, la Biblia dice que los que son de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Nosotros nacemos con la simiente del diablo, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora le voy a decir un secreto para aquellos que no habían escuchado esta parte. Mi Cristo no poseía una naturaleza pecaminosa, pero tampoco dejaba de poseer una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo así? Eso parece una locura. Sí, es una locura para los que están perdidos y se están perdiendo. Pero le voy a explicar para que usted vea, para que no sea de los que se están perdidos, de los que están perdidos se están perdiendo. Jesús no posee una naturaleza pecaminosa porque no poseía la simiente del diablo, porque no tenía una naturaleza pecaminosa con tendencia al mal. Por eso mi Cristo no posee una naturaleza pecaminosa, porque no posee la naturaleza pecaminosa natural que posee el hombre. Ahora bien, mi Cristo sí posee una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál era esa naturaleza pecaminosa que poseía mi Cristo? Mi Cristo, la naturaleza pecaminosa que poseía era la naturaleza divina. ¿Cómo así? Sí, la naturaleza pecaminosa divina de mi Cristo era pecaminosa porque Él no podía usar su naturaleza divina para su propio beneficio. El Padre, había un pacto entre el Padre y el Hijo de que mientras Él estuviera en este mundo de pecado, Él tenía que vivir como hombre común y por lo tanto no podía usar esa naturaleza divina para su propio beneficio, porque Él vino para vindicar el carácter del Padre y no se vindica el carácter del Padre en el pecado. Así que Jesús vindicó el carácter del Padre, demostrando que sí se puede vivir sin pecar, que es el tema número 1 por estos medios de la verdad del cuarto ángel. En las iglesias no se habla de victoria sobre el pecado, que hay que aprender a vivir vidas victoriosas, no se habla de que de que ya Cristo está al punto de salir del lugar santísimo, y todos aquellos que no creen ese mensaje y no aprenden ahora a tener vida victoriosa, vivir sin pecar, no lo harán después que Cristo salga del lugar santísimo, porque la victoria sobre el pecado la hemos de alcanzar antes que Cristo salga del lugar santísimo. Y luego entonces viene el tercer bautismo, que es el bautismo de fuego, de la prueba, que es lo que va a determinar si realmente nosotros somos personas que vamos a vivir cediendo al primer instante a la tentación. A los cristianos hoy en día no les importa ceder a la tentación, a la primer instante, porque con su concepto erróneo de que tiene un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, no sabiendo que ese abogado simplemente está para interceder por los que pecan por ignorancia, error, equivocación, no para los que pecan deliberadamente. Por eso Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia, como también hoy en día claramente está. Y que Gálatas 2:17 y 18 dice que si después que la persona fue justificado, fue hallado pecado, ¿es Cristo pendiente de pecado? De ninguna manera. La Biblia dice claramente que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por sus pecados, según Hebreos 10:26. Y por eso vemos también que dice que los que recibieron el bautismo en el agua del Espíritu y gozando del don celestial recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Dicho sea de paso también,
El Cristo de los adventistas es un Cristo que la sangre de él cubre los pecados de los pecadores y los pecados de los justos. Es una doctrina que es del mismo diablo. Porque para enseñar esa doctrina tienen que rechazar la verdad bíblica no salvífica que están establecidas. ¿Cuáles son las verdades no salvíficas? Las que son para los ya justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Como la ya mencionada, Hebreos 6, 4 al 6, Hebreos 10, 26 hasta el 31, 2 de Pedro 2, 20 al 21, Gálatas 2, 17 y 18, Ezequiel 3, 20 y 21, Ezequiel 18, 24 y 26, Ezequiel 33, 11 y 12, entre número 14 y 18, todos esos textos bíblicos, por eso hay verdades salvíficas que son para el pecador y las verdades no salvíficas que son para... verdades salvíficas que son para el pecador que no ha sido justificado y las verdades no salvíficas que son para los ya justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás. El Cristo que Nelson Cuarto Ángel le sirve es el Cristo que él murió por los pecados de los pecadores, pero no por los pecados de los justos. El Cristo que Nelson Cuarto Ángel le sirve es el Cristo que los pecados que cometen, los que ya han sido justificados, si son por ignorancia, se le imputan al diablo, y si es deliberadamente, pues no paga ni Cristo ni el diablo, sino que pagan los individuos experimentando la muerte eterna, reciben una muerte espiritual irrevocable, porque ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Recordándole que el hombre no se puede arrepentir por sí mismo. El hombre no se puede arrepentir cada vez que le dé la gana. Dice Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Si hay una razón por la cual nosotros le podemos buscar, es porque Él pone en nosotros tanto el querer como hacer su buena voluntad. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con nosotros aventurarnos a querer pecar deliberadamente o intencionadamente, creyendo que nos podemos arrepentir cada vez que nos dé la gana. O creyendo, como dicen, como que algunos se han aferrado a Juan 6:37, que dice que el que a mí viene no le echo fuera. Eso es verdad, y es una promesa para el pecador que no ha sido justificado, que no importa cuán bajo haya caído, hay una sangre disponible, pero no se aplica para el que ya fue justificado y volvió hacia atrás. Y ahí están las evidencias bíblicas ya mencionadas, y le puede pasar como a Judas, que Judas no fue echado fuera, pero tampoco se le dio la bienvenida. Por eso te va a notar que Cristo, que Judas, el que no fue atraído por el Espíritu, fue precisamente el que se perdió. El que no ha atraído por el Espíritu Santo, olvídese. Que los salvados son los que son atraídos por el Espíritu y se mantienen firmes en la promesa de Dios. Así que por lo tanto, mis hermanos, es bueno, mis amigos, no importa si usted es adventista, no adventista, evangélico, que usted revise el Cristo que usted le sirve. Asegúrese que ese Cristo pueda ser sostenido con un así dice Jehová. Por eso le digo que entre los adventistas siempre hay muchos problemas y discusión teológica, porque pues son dos teologías diferentes. La teología del santuario y la teología de los pastores son totalmente diferentes. Porque el pastor que ponga la Biblia a contradecirse, iglesia que ponga la Biblia a contradecirse a sí mismo, lamentablemente no son guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios presenta en 1 Pedro 3:18 que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Hebreos 9:28 dice que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y después de esto es el juicio. Por eso Éxodo 32:33 dice que peque contra mí yo lo borré en mi libro. Entonces es bueno que usted sepa qué Cristo usted está sirviéndole. Si usted está sirviendo a un Cristo libertino, que está dispuesto a perdonar su pecado deliberado todas las veces que usted le dé la gana. Si usted sirve a ese Cristo, yo no le sirvo a eso. La sangre de mi Cristo tiene un valor. Yo le sirvo a un Dios que tiene una ley que es imperdonable. Cuando Adán y Eva pecaron, lamentablemente correspondía a ellos, su descendiente, la muerte. Se le concedió una oportunidad, una gracia acompañada de sangre, porque Cristo pagó la demanda de la ley para que Adán y Eva fueran perdonados y sus descendientes. Por eso usted va a notar que el Cristo que yo le sirvo es un Cristo que reconcilia al pecador para con Dios, pero no al recaído, al justo para con Dios. Por eso en la Biblia usted va a notar que todos los textos bíblicos que hablan de la reconciliación, salvíficamente hablando, está en el contexto de la reconciliación del pecador para con Dios como intermediario de Cristo. Pero no aparece un solo texto bíblico, escúchelo bien que esto es muy delicado, un solo texto bíblico no aparece en la Biblia de reconciliación para el recaído. Un solo texto bíblico no aparece. Estudiese esto, que esto es muy delicado. Así que mi amigo, yo le invito a que usted analice, tome su Biblia, porque aquí no cuenta un así dice la iglesia, ni un así dice el pastor. No, aquí lo que contará es el así
dice Jehová. Se trata de que el Cristo que usted le sirve pueda ser sostenido con las Escrituras. El Cristo que vino en 1914 no puede ser sostenido con las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras presentan que Él vendrá sobre el nuevo cielo con gran poder y gloria. El Cristo que predica a los evangélicos, que vendrá de manera secreta, no puede ser sostenido con las Escrituras, no se ajusta a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese Cristo viene sobre el nuevo cielo con gran poder y gloria. Así que ese Cristo testigo de Jehová que ya vino, la Biblia me presenta que no ha venido. Ese Cristo que vendrá de manera secreta no se ajusta a las Escrituras. Ese Cristo que se presenta allí, que si tú después que fuiste justificado vuelves atrás, puedes volver a ser justificado y te dan 3, 4, 5 y hasta 10 bautismos, qué sé yo. Ese Cristo no se ajusta a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la Biblia usted no ve rebautismo. No existe rebautismo en la Biblia. Ese Cristo no se ajusta a las Escrituras porque el Cristo mío, el del cuarto ángel, dice que Él murió una vez por los pecados del hombre. Y Hebreo, cuando usted lee los capítulos de Hebreos 10, 26 hasta 31, dice que si con los tiempos de Moisés, después que una persona conocía la verdad, que era justificado, pecaba deliberadamente, moría, ¿qué será ahora? Dios no ha cambiado. La única diferencia que hay es que Él te deja vivo para que termine de gozarte tu mundo, pero ya se dio el límite y lamentablemente ha cometido el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que pecar deliberadamente después de la justificación. Eso es simplemente. Por eso dice Hebreos 26 que ya no hay más sacrificio. ¿Y por qué? Porque cometiste el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir también a otro texto bíblico que está en armonía con lo que es Gálatas 1:6 al 9. Ahora vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11, versos 3 y 4, que está en perfecta armonía, como acabo de decir, con Gálatas 1:6 al 9. Así que 2 Corintios capítulo 11, versos 3 y 4 expresa lo siguiente. Denme un segundito, vamos a ver. Muy bien. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mi versión pechita dice, bien podría ser convencido, o sea, convencido en el error. Así que aquí se habla de que hay otro evangelio, otro escrito y otro espíritu. Pero hay un espíritu que le llaman santo, que la gente vive y se trayan y se parten en los bancos y se tiran en el lodo. Ese Cristo es el Cristo del diablo. El Espíritu Santo no se manifestaba de esa manera en los tiempos de los hechos de los apóstoles. El Cristo, el Espíritu verdadero, el que poseía a Cristo, el que poseía a los apóstoles, es un espíritu pacífico. Es un espíritu de restauración, no que la gente se partía, no que decía cosas incoherentes. Cuando el Espíritu Santo utilizaba a los apóstoles, los oyentes lo podían entender. Este espíritu cuando habla cosas extrañas, y usted le pregunta a lo mismo que está en la misma congregación, ¿qué está diciendo? Está diciendo esto, y cuando pregunta a otro, está diciendo otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque no es el verdadero espíritu. Por eso dice aquí, 2 Corintios, vuelvo y repito, el verso 4, 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibió otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Así que el apóstol Pablo dice aquí, el Cristo que yo estoy presentando son los apóstoles. El Cristo mío ya no es el Cristo que yo estaba sirviéndole cuando estaba con los sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan que él perseguía a los cristianos y los mataba? ¿Por qué perseguía a los cristianos y los mataba? Porque él estaba sirviéndole a un Cristo erróneo. Y mire que el evangelio que el apóstol Pablo le servía había sido primero. Recuerde que Dios fue el que estableció el ministerio sacerdotal y él pertenecía a un ministerio que había sido establecido por Dios.
pero que lamentablemente ya para ese entonces estaba sirviéndole a un Cristo irreal. Entonces ahora el apóstol Pablo tuvo que aceptar el nuevo evangelio, que el nuevo evangelio era el que tenía el verdadero Cristo. Y más sin embargo, el evangelio que había sido establecido primero ya tenía un Cristo falso, porque el Cristo de ellos era el Cristo, como le dije anteriormente, que iba a venir a libertar a los israelitas de la esclavitud romana, mientras que el Cristo de los apóstoles había venido era para libertarlos del pecado y restaurar toda la cosa y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que mi amigo querido, yo espero que Dios te me pueda bendecir grandemente. Yo espero y te hago la invitación para que le sirva a este Cristo que vino a este mundo de pecado, murió por tu pecado, murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. El Cristo que murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos, y que los pecados de los justos que son por ignorancia son imputados al diablo, y que los pecados que son deliberados son pagan los individuos que lo cometen. Yo espero que tú le sirvas al Cristo verdadero, aquel Cristo de poder, aquel Cristo que tiene nuestros problemas resueltos antes que se presenten. Por eso, gracias a Dios, yo disfruto de paz interior, de tranquilidad, porque Él se me manifestó, se me reveló como el Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Por eso he dicho que tengo que ser un loco para poder tener preocupación sirviéndole a un Dios que tiene mis problemas resueltos, ya resueltos. Es lindo servirle a este Dios. Y es un Dios que es por testimonio. Diariamente, días a día, Él me ha estado mostrando lo que Él me había dicho y cómo se me había revelado, y verdaderamente puedo ver su mano cada día, que realmente Él tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Es decir, el mundo se puede estar decacarando, se puede ir abajo, el mundo, no puede venir la crisis que venga, a mí eso no me preocupa. Yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. ¿Y tú le sirves a ese Cristo? Yo te invito a que tú aceptes el Cristo del cuarto ángel. El Cristo que no poseía naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es la simiente del diablo. Cristo no poseía naturaleza pecaminosa, es decir, no poseía la simiente del diablo. Lo que te sirven a ese Cristo no podrán tener victoria sobre el pecado. Yo le sirvo a un Cristo que no poseía naturaleza pecaminosa. Y recordándole que Él fue tentado. Porque hay algunos que dicen, pero Él fue tentado. ¿Y cómo es que Él fue tentado y no tenía naturaleza pecaminosa? Adán y Eva fueron tentados y no poseían naturaleza pecaminosa. Así de la misma manera el segundo Adán, Cristo, fue tentado y no necesariamente porque poseía naturaleza pecaminosa. Y como le dije anteriormente, la naturaleza pecaminosa que poseía el Cristo que yo le sirvo era la naturaleza divina, porque no podía usarla para su propio beneficio. Por eso es que ustedes notan que cuando Él está en el desierto que he llevado para ser probado, allí dura 40 días. Imagínense ustedes ahora Cristo con hambre, pudiendo convertir la piedra en pan, pudiendo aparecer el manjar que Él quiere y comérselo. Más sin embargo, tenía que morir si era necesario y no proveer alimento, al menos que el Padre no se lo proveyera o le diera la orden, porque si el Padre decía, ya mi hijo, come, sin el Padre proveerle el alimento, Él mismo podía proveer su propio alimento, porque en Él estaba toda la divinidad. Por eso usted nota que todas las tentaciones de Cristo iban dirigidas a que Él usara su poder divino para su propio beneficio. Así yo espero, mi amigo, que a usted le quede claro este mensaje. El simple hecho de que usted haya recibido el evangelio que recibió no le garantiza que le esté sirviendo al Cristo verdadero. Recuerde que el Cristo verdadero es aquel el que más se ajusta a las Escrituras. Y ese Cristo que más se ajusta a las Escrituras es el que vendrá sobre la nube del cielo con gran poder y gloria a buscar a los suyos, no pisará la tierra, les recibiremos en el aire y estaremos siempre para con Él. Así que Dios te guarde. Fue un placer una vez más compartir con ustedes. Gracias por seguirnos por estos medios, La Verdad del Cuarto Ángel. No se olvide de compartir estos mensajes para que así aquellos que están sirviendo a un Cristo falso puedan servirle ahora a este Cristo verdadero. Y compártalo para que no vaya a ser que por falta de este mensaje, como siempre le he dicho, otros se pierdan y la sangre de ellos caiga sobre usted porque usted no compartió la luz, porque la palabra de Dios dice claramente que Él no da luz para compartirla, y dice ve amonesta, porque si tú no la amonestas ellos se perderán, pero la sangre de ellos caerá sobre ti. Así que por eso digo, esto no es manipulación, esto es una realidad. Ahora si usted no cumple, allá usted, ya yo cumplí con mi parte. Presenté a mi Cristo, presento mi evangelio. El que lo acepte o no se acepte no será mi problema. Esto es libertad para mí.
para que así la sangre de otro. Yo digo, no señor, ya yo presenté ese mensaje por YouTube, por Facebook, por todos estos medios, y lo hice personalmente. Ya el trabajo que el diablo haga a través de iglesia, ministros, o qué sé yo, los medios, el diablo tiene muchos medios, ya no son problemas míos. Yo estoy tranquilo y en paz. Así que mi amigo, suscríbase si es también de los que no se ha suscrito. Sabemos que hay muchas personas que no se han suscrito y por eso siempre tenemos que hacer mención de que se suscriban, porque siempre habrán personas y diariamente vemos con frecuencia vemos personas que se están suscribiendo. Así que mi amigo, Dios te guarde. Espero que el resultado de haber visto este mensaje sea que nos podamos ver en el reino de los cielos, porque le haya servido al Cristo verdadero. Analiza cuidadosamente Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, 2 Corintios 11, 3 y 4. Sírvele a ese Cristo real, no olvidándote que la problemática que había en ese entonces era porque habían dos Cristos, el Cristo de los sacerdotes y sus seguidores y el Cristo de los apóstoles y sus seguidores. Bendiciones y hasta la próxima.